En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. ¿Qué tal, señoras y señores? Desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 530. Somos los periodistas Soy Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar la primera sección. Editorial. El editorial con el presidente del Zipa, doctor Asael Carvajal Martínez. Como siempre, cordial saludo para los oyentes fieles y para los nuevos oyentes de Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa. Recordamos que pasados los días de la Semana Santa, que nos permitieron mucha reflexión y compartir varios días con la familia. Regresamos pues llenos de entusiasmo para continuar el recorrido que nos corresponde en este año 2023. Nos esperan tareas muy importantes como compartir la revista Cuartillas de 60 años con muchas personas e instituciones amigas del Zipa y con quienes compartimos nuestra labor profesional. También tenemos que preparar la convocatoria para los premios a la excelencia periodística, que debemos hacerlo con suficiente anticipación para lograr cada vez mayor participación, sobre todo de las nuevas generaciones. El 3 de mayo, como de costumbre, nos uniremos y nos pronunciaremos junto con las distintas entidades, organizaciones, profesionales, medios de comunicación y muchas otras personas para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Expresión, que sea un grito al unísono para defender siempre la libertad de palabra. Y el 4 de agosto es el día legal por la Ley 1016 de 2006 para exaltar y reconocer el trabajo de comunicadores y periodistas en Colombia. Es también un homenaje al precursor de la independencia, traductor y divulgador de los derechos del hombre y ciudadano Antonio Nariño. Igualmente, ese día 4 de agosto entregaremos los premios a la excelencia periodística. Será un homenaje de pares académicos a los colegas que se han destacado por sus valiosos aportes al campo profesional. En fin, habrá mucho que hacer porque con el apoyo de los padrinos de la revista Cuartillas tenemos que hacer la campaña intelectual para que ella tenga un contenido muy rico y ella salga cada fin de año. Muchas gracias. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Zipa y Radio Zipa Estéreo felicitan a la comunicadora social periodista y directora ejecutiva del Zipa, Zoila Isabel Carvajal Almario, por ser ganadora de una corona Mujeres de Poder 2023, participando entre 71 mujeres de varios países. Es un orgullo para nosotros que una periodista como ella haya sido una de las 12 finalistas. Felicitaciones, Zoila Isabel Carvajal Almario. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días, a toda hora, en todas partes, en las tragedias y en las celebraciones, con quienes gozan y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es el comunicador social periodista Wilfrido Vera Vera. Él es egresado de la Universidad de Guayaquil. Me acompaña la comunicadora social periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestro invitado del día de hoy, desde Ecuador, desde la mitad del mundo. Bienvenido, Wilfrido, a Cuartillas Radio. Muchas gracias Zoila, un abrazo fraterno para Abraham, a los años oportunidad de escucharlo, más aún cuando estamos con este programa Cuartillas Radio. Un abrazo para ustedes. Lo mismo, Wilfrido.
Cuéntenos, ¿por qué eligió la comunicación, el periodismo? Le cuento, tengo 56 años y cuando era niño vivía con mi familia prácticamente en el campo y en ese entonces se escuchaban las radios de las capitales, de Quito, se escuchaban las novelas y eso era lo que nos entretenía a los campesinos. Pero también se dio el hecho de que yo tenía una tía cuyo esposo era locutor en una radio de Chone y en esa misma ciudad de la provincia de Manabí, acá en Ecuador, había otra tía que también su esposo trabajaba en otra radio. Entonces me llamaba mucho la atención en esa situación. Ya después de joven salí a este pequeño pueblo llamado El Carmen a estudiar el colegio y de pronto se me nació la idea de querer aprender radio. Yo decía, ¿cómo es la radio? Entonces me fui un día que tenía que ir a entregar una tarea al colegio. Me fui luego de entregar la tarea a pedirle a una radio que se llamaba La Voz del Carmen, a pedirle al dueño que me diera la oportunidad de aprender. Entonces él muy amable me dijo, bueno, no hay problema, venga en las tardes, porque yo estudiaba en la mañana, venga en las tardes para enseñarle. Entonces desde allí comencé todos los días, iba a la radio. Pero aquí sería una situación curiosa, porque yo iba y en la tarde daba un programa musical juvenil, la novia del dueño de la radio. Bueno, ella como que no le agradaba mi presencia, pero en todo caso yo estaba todas las tardes allí y pasé 6 meses así yendo todos los días, pero no me enseñaban, hasta que ya un día vi de que esto no me van a enseñar y me fui a mi casa nomás, no dije nada, ya no seguí yendo y luego el señor se percató de que habían sido injustos conmigo 6 meses de que yo estaba yendo todos los días y no me enseñaban. Entonces allí ya me llamó de que vaya a la radio a conversar, fui, ahí se disculpó de que en realidad había demostrado el interés de aprender radio y no había tenido esa oportunidad. Entonces desde allí me enseñaron, aprendí y empecé ya después a locutar, dar la hora, anunciar una canción. En ese entonces así era que se empezaba a aprender radio, más que todo en pueblos pequeños. Luego me fui a Quito a estudiar la universidad. Yo quería ser también psicólogo y me fui a estudiar a Quito, la universidad. Estuve 1 año, no me fue muy bien, pero terminé el primer año de la universidad y me regresé de vacaciones a mi pueblo. En eso que estaba acá de vacaciones, unos amigos manifestaron de que aquí cerca del Carmen, a 35 kilómetros del Carmen, está Santo Domingo y que allí se estaba abriendo una escuela de periodismo por parte de la Universidad de Guayaquil, una especie de una extensión. Y me motivé, me fui y me inscribí para estudiar periodismo. Estudié periodismo 5 años. Para entonces la radio donde estuve aprendiendo la suspendió el dueño porque le era rentable económicamente y me quedé sin radio. Quedó para entonces solamente la radio acá en el Carmen y me fue también luego difícil ya cuando incluso tenía el título de periodista profesional. Quise entrar a la radio a trabajar, pero el dueño tampoco, no me quería ni ver, no sé. De allí unos amigos que habían sido compañeros míos también en la universidad y que vivían acá en el Carmen, le dijeron, mire, dele la oportunidad porque él, mire, ya es periodista profesional. Entonces ahí el señor me da la oportunidad y ya empecé a trabajar con los compañeros, dando noticias. Fui aprendiendo porque si bien la universidad te da el título, no la experiencia que se la consigue en la calle, en el día a día del trabajo, fui poniéndole ganas al trabajo y ya después con el tiempo la radio me dio un noticiero para que yo lo dirija y así me mantuve 20 años en esa radio trabajando. Con Wilfrido también tuvieron la oportunidad de estar en la misma radio, en la misma emisora Radio Satélite. Ahí lo conocí, todos los días llegaba muy cumplidamente a las 12 en punto a su noticiero. Cuéntenos en qué otras partes ha trabajado, qué otra experiencia ha tenido y qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación y el periodismo. Bueno, les cuento, hace
8 años, en el 2017, el gobierno de Ecuador propuso llamar a un concurso de frecuencias de radio, y para entonces ya había acá en el Carmen otra radio que se llama Radio Horizontes, era de un profesor. Entonces él ya se había jubilado y dijo, no, es difícil manejar una radio, mantener una radio, porque la radio es una empresa, y dijo, ¿sabe que yo no voy a participar en eso que llama el gobierno para actualizar la concesión de la radio? Y no quiero. Entonces un amigo que trabajaba en esta radio me dice, mire, hagamos sociedad, pongámonos la radio, cojamos nosotros la radio. Entonces le dije, bueno, no hay problema. Me tocó a mí hacer los trámites en Quito, porque pensábamos hacer con los dos una compañía, pero el tiempo no dio y me tocó a nombre mío sacar la frecuencia. Desde entonces, en abril del 2017 nos dieron la frecuencia. Desde entonces ya prácticamente tengo la radio propia que se llama Radio Horizontes. Sigo así mismo como cuando estaba con Abraham en satélite, sigo haciendo el noticiero del mediodía. Y bueno, en cuanto también a las experiencias, quiero decirles que trabajé también como corresponsal del diario que se edita en la ciudad de Puerto Viejo, que es la capital de Manabí, esta provincia donde resido, y trabajé como corresponsal y también como distribuidor. Fue una bonita experiencia porque tuve que aprender a combinar de lo que es el periodismo hablado con el periodismo escrito. Me tocó evolucionar en la tecnología porque cuando empecé a escribir para este medio escrito, valga la redundancia, tenía que hacer las notas periodísticas a máquina, tomar la fotografía para revelarla como se hacía antes y enviarla por transporte, la noticia, desde el Carmen hasta Puerto Viejo. Ya después se mejoró un poquito la situación porque apareció el fax, que uno enviaba por ahí, por el fax, la nota así sea sin fotografía, o enviaba la fotografía por transporte, pero ya avanzaba por el fax la nota escrita. Luego vino la computadora y luego apareció la cámara digital para la fotografía. De esa manera fue maravilloso para mí haber evolucionado tecnológicamente el escrito durante, insisto, 20 años. En la pandemia, cuando había empezado la pandemia, lamentablemente me contagié con mi familia. Hasta ese día trabajé, renuncié a la empresa a la que serví durante 20 años y me quedé solamente con lo que es el periodismo hablado. Con Radio Horizonte la administro. Wilfrido, ¿qué retos tienen los periodistas y comunicadores de hoy en día? Bueno, hoy en día el reto del periodista que trabaja en radio, en medios escritos, en la televisión, que es el periodismo formal, la competencia o el reto que tenemos es contrarrestar la información muchas veces falsa, alterada, que vemos en las redes sociales. Alguien de pronto viene y se crea una página de Facebook y comienza a hacer imágenes, videos, y ya se pone un chaleco y atrás el letrero que diga periodista o comunicador, y se vuelve comunicador y trasciende en la localidad como un comunicador, pero sin experiencia, y eso hace de que muchas veces cometan errores. En nuestro país, lamentablemente, han habido casos de estos influencers que han sido asesinados, muchas veces por esa situación, porque ellos quieren tener mayor cantidad de seguidores, adeptos, enfocando un hecho noticioso que llamamos nosotros crónica roja, que es de un hecho sangriento, un asalto, un crimen, y a veces en los comentarios que ellos hacen dentro de la exposición del acontecimiento cometen errores que, insisto, luego les causa problemas con el alto grado de delincuencia que lamentablemente está viviendo últimamente Ecuador. Esto también es un reto para nosotros porque nos ha tocado como periodistas bajar un poco la guardia en lo que tiene que ver a la difusión de una nota, de un hecho lamentable que se haya suscitado, porque no sabemos cuál vaya a ser la reacción de las bandas delictivas que hoy por hoy tienen acorralado a nuestro país prácticamente.
Sí, realmente ahí ve uno la diferencia entre el periodismo profesional, el periodismo empírico, y cada vez hay más retos. Para usted, ¿cómo cree que deben adaptarse las facultades de comunicación y periodismo a estos retos actuales de la profesión? Bueno, hay algunas cosas que se tienen que tomar en consideración. Tiene que la academia, la universidad, abrir las puertas para esta gente que de pronto, como quien dice, ya se le metió el bichito de la comunicación, que quieren estar allí, ofrecerles la capacitación necesaria, ofrecerles la oportunidad de profesionalizarse, de llevarlos a las aulas universitarias para enseñarles de qué manera es que se tiene que hacer un periodismo serio y responsable. Y también, bueno, en cierta manera, por ejemplo, Facebook ya ha puesto restricciones para imágenes fuertes, hasta para comentarios fuertes. Eso también ha limitado a esta gente a que haga periodismo empírico. De una u otra manera también hace mal a la sociedad, porque de pronto la sociedad entiende que todos tenemos que meternos al mismo saco, y no es así. La gente debe, y nosotros estamos en ese reto en la radio donde yo trabajo, es de que la gente debe de diferenciar lo que es el periodismo empírico al periodismo formal, que es la radio. Por ejemplo, yo en mi noticiero pueden llegarme una serie de mensajes atacando a la autoridad municipal sobre una obra que está inconclusa, tanto con epítetos fuertes, con insultos. Entonces, eso la gente lo puede estar diciendo en las redes sociales, pero no en una radio. Entonces, allí va la diferencia de lo que es el periodismo formal y este periodismo que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Y también penosamente vemos de que la sociedad en un cierto número se está dedicando solamente a informarse desde las redes sociales y prácticamente termina siendo desinformado. Afortunadamente, acá en el Carmen, donde yo resido, tenemos un gran porcentaje de audiencia de radio. Hace meses atrás, durante la campaña electoral que se dio en Ecuador para elegir autoridades seccionales, me conversaba una persona entendida en los estudios de mercadeo político, nos decía que habían hecho un estudio de cuál es el impacto que tienen las radios en el Cantón El Carmen, y se habían percatado, sorpresivamente para ellos, que en el Carmen hay un alto número de personas que escuchan radio. Es decir, que todavía nosotros tenemos en nuestro medio una buena audiencia por parte de los medios de comunicación radial acá en el Carmen. Sí, de todas formas, así por redes sociales se difunda mucha información, muchas veces falsa. El oyente, el ciudadano del común siempre busca los medios, tanto radiales, televisivos, para informarse bien, y le contamos, por ejemplo, que precisamente buscando esa profesionalización de los periodistas empíricos, el Círculo de Periodistas de Antioquia desde hace varios años tiene un convenio con la UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde le reconocen los años laborados en periodismo, la parte empírica, y tienen la oportunidad de profesionalizarse. También otros gremios como el Club de la Prensa de Medellín también tienen convenios con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que tiene unos programas allá de comunicación. Entonces ojalá pues se continúe como con todas estas actividades para que se puedan profesionalizar los periodistas que realmente quieren ejercer la profesión. Wilfrido, le pregunto, usted en el ejercicio profesional que ha tenido, en el ejercicio periodístico, ¿cuáles son las principales dificultades que ha enfrentado? Bueno, muchas veces con la parte política han habido alcaldes en este cantón en la que nos han mirado como enemigos para la administración. Incluso el Departamento de Comunicación, ahora con la tecnología, se ha transformado en un competidor con los medios de comunicación, porque ellos prácticamente se han dedicado a difundir las obras que realiza la municipalidad a través de sus plataformas, pero han dejado a un lado a los medios formales, a la radio particularmente, y eso de una u otra manera nos ha dificultado. También, por ejemplo, hubo en su momento la oportunidad que teníamos los periodistas de pueblos pequeños
pequeños de ir al registro civil, a entrevistar al jefe, a entrevistar a las autoridades que son representativas del gobierno central. Pero desde cuando llegó a la presidencia Rafael Correa, se fue limitando esa situación y prácticamente es casi que imposible entrevistar a una autoridad de salud, a una autoridad de educación de la localidad, porque ellos necesitan un permiso del zonal del que está en la capital, de la autoridad superior, para podernos dar una versión periodística, muchas veces para aclarar algún tema, algún problema que se está suscitando en la localidad. Entonces, ese tipo de restricciones nos ha perjudicado en cierta manera llevar con mayor efectividad la información a la colectividad, pero como esta situación también nos ha enseñado a que tenemos que buscarla a como de lugar. Y cuando se da ese caso, nosotros difundimos el problema y manifestamos de que estamos esperando la versión de la autoridad correspondiente a quien le hemos solicitado su criterio y no lo ha dado. Más o menos así se está manejando la situación. Precisamente yo viví 6 años en Ecuador y precisamente en la época, en el gobierno de Rafael Correa, cerró muchas estaciones de radio, canales de televisión. Cuéntenos, hoy en día, ¿usted cree que hay libertad de prensa en Ecuador? Bueno, en estos momentos, en cierta manera sí, a diferencia de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, sí, se ha aperturado. Incluso el actual presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tiró abajo la ley de comunicación que creó Rafael Correa, en la que se le puso una mordaza a los medios de comunicación, al periodismo en general. Rafael Correa cada día sábado hacía un programa en diferentes localidades del Ecuador, le llamaban La Sabatina, y no había un programa en la que no injuriara a los medios de comunicación, a los periodistas, lanzaba epítetos, agresiones verbales, cogía y frente a las cámaras rompía un periódico. Entonces, eso parece mentira, que fue calando en la población ecuatoriana y comenzaron Rafael Correa y sus seguidores a hablar de la prensa corrupta, la prensa corrupta. Y si bien es cierto, este gobierno, como decíamos, tiró abajo la ley de comunicación, pero todavía hay muchos seguidores de Rafael Correa en Ecuador, quienes también siguen lanzando estas agresividades contra los periodistas, contra los medios de comunicación. Y cuando hay un problema y un periodista da un criterio, siempre comienzan a decir el periodista corrupto, la prensa corrupta. Entonces, esa situación, sumado a la pandemia que tuvimos, en la que los medios de comunicación nos sentimos afectados, muchos periodistas murieron, los medios escritos también sufrieron en la pandemia porque no pudieron tener la circulación normal que se tenía porque la gente se cerró a su casa, la gente dejó de comprar el periódico. Entonces las dos cosas se sumaron. Esto de que Rafael Correa durante 14 años pasó diciéndole a la población que la prensa era corrupta, y en la pandemia hizo de que medios de comunicación escritos en Ecuador cerraran. El periódico de mayor fuerza que tuvo Quito es Diario El Comercio, que quebró económicamente y dejó de circular ya con los rotativos solamente por internet, y Diario La Hora, que también circulaba en varias ciudades de Ecuador, también cerró en muchas ciudades. Creo que por ahí 1 o 2 ciudades de las tantas que tenían ellos es donde circula este periódico. Y por ejemplo el diario en la que yo laboré durante 20 años también comenzó a tener problemas. Yo por ejemplo en el Carmen, cuando tuve este periódico y su circulación, acá se distribuían un promedio de 700 periódicos diariamente, y en estos momentos no supera los 100 periódicos, no supera los 100 diarios. Entonces, todo esto ha hecho de que hoy por hoy muchos medios estén pasando calamidades y la libertad se mantiene así, de esa manera, la libertad de prensa. Y nos preocupa, eso sí, de que con estos problemas políticos que está viviendo Ecuador, nos preocupa que el correísmo pueda regresar al poder y venga al desquite, como llamamos comúnmente, al desquite, a que vengan a la búsqueda de los medios de comunicación que
estuvieron en contra del correísmo y comiencen a buscarle, como decimos, la quita pata al gato, a clausurar medios de comunicación como ocurrió en el tiempo cuando Rafael Correa fue presidente. Para finalizar, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes de periodismo y a los comunicadores de Colombia y el mundo? Bueno, Zoila y Abraham, les digo a quien está incursionando en el periodismo que el mundo es de retos. En cualquier profesión en la que estemos inmiscuidos, el mundo es de retos. Tenemos que enfrentar las dificultades que actualmente tenemos los comunicadores. Tenemos que enfrentar los retos de la tecnología que tenemos hoy, que no se lo tuvo hace 15 años atrás, que tenemos que enfrentar una realidad que tiene el mundo, de que el periodista está en constante peligro en Ecuador, en Colombia, en México. Son los países donde mayormente el comunicador está en constante peligro y es donde hay muchos crímenes en contra de periodistas. Lo que les quiero dejar como mensaje a quienes buscan un título de periodista, que ejerzan la profesión con honestidad, con responsabilidad, como caballero cuando se tiene que hablar en contra de una persona X, en contra de un funcionario. Hay que ser caballero para decir las cosas como se las tiene que decir, no con injurias, no con insultos. Y el periodismo no da réditos económicos. Del periodismo, la gente no se hace rico ni millonario. Se hace rico y millonario cuando usted delinque con esta noble profesión. Agradecemos al periodista ecuatoriano Wilfrido Vera por haber dedicado estos minutos en Cuartillas Radio y siempre bienvenido a esta casa periodística. Gracias, Zoila, gracias, Abraham, para los oyentes de Radio Zipa y para los oyentes de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Gracias a Cuartillas Radio, un abrazo fraterno para todos los hermanos colombianos. Recordemos que Colombia es un hermano más de Ecuador. Un abrazo para todos. Hablemos bien con el expresidente del SIPA y profesor universitario Juan José García Posada. Es muy importante hacer la defensa de las etimologías. En la búsqueda de los significados etimológicos de las palabras, es decir, de su origen histórico, hace mucho más atrayente y más entretenido el trabajo de navegar por los océanos del idioma. Recomiendo muy en particular la página dirigida por el periodista uruguayo Ricardo Soca, titulada El Español o Página del Español o elcastellano.org. Tiene una sección de etimologías y ofrece el servicio de la palabra del día para las personas que se suscriban y que quieran recibir sus explicaciones. Es de verdad un sitio muy recomendable en la red. Hablemos, por ejemplo, de un término muy periodístico que es comentario. Para el profesor Soca, comentario, de acuerdo con el significado etimológico, es juicio u opinión personal que se expresa sobre algo o alguien, o también una explicación que se da sobre algo con el fin de facilitar su comprensión o criticarlo. Para los romanos, un comentario podía ser una narración breve y concisa, como los comentarios sobre la guerra de las Galias, escrito en tercera persona por Julio César, en el que describe las batallas y narra los incidentes que ocurrieron durante los 8 años que le tomó la conquista de la Galia. La voz comentario proviene del verbo latino commentare, meditar, pensar, reflexionar, derivado del verbo cominixi, idear, imaginar, descubrir, que surge en latín a partir de la raíz indoeuropea men, también vinculada con el sustantivo mente y los verbos mentar, mentir y amonestar. Ven, la palabra comentario, su origen, su definición en el diccionario de las etimologías que ha venido siendo elaborado por el profesor uruguayo Ricardo Soca. Lo quería recomendar como un hallazgo bastante importante y muy útil para los colegas periodistas.
Notas al aire en Cuartilla Radio. El Centro Nacional de Memoria Histórica conmemora el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas con una serie de acciones que se extienden del 9 al 12 de abril y que han denominado 9 más que 9 Memorias en Resistencia. Durante estos días, en el Exploratorio Nacional de Bogotá, se dará continuidad a los procesos de construcción de memoria iniciados en diciembre durante la Semana por la Memoria 2022. También se rememorarán los 75 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. En paralelo, iniciativas de memoria desde 9 lugares del país se articularán con el Centro Nacional de Memoria Histórica para conmemorar el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas a partir de sus propios procesos de construcción de memoria. Acá en Medellín se realizará programación en la Casa de la Memoria. Esta iniciativa enmarca en la sinergia que llevará a cabo el Gobierno Nacional para la conmemoración del 9 de abril, la cual en esta ocasión se extiende a una semana de actividades lideradas por diferentes entidades estatales. Para conocer la diversidad de actividades que se han sumado, se creó un micrositio que le permite a la ciudadanía consultar la agenda prevista para estos días y al cual podrán acceder a través de la página web www.centrodememoriahistórica.gov.co. Medellín recibió el Premio Internacional de Marketing Press Reader de la IFLA, Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias, que reconoce a los bibliotecarios y al personal de bibliotecas que crean campañas de marketing inspiradoras para llegar a los usuarios y usuarias. Al respecto nos habló Álvaro Narváez, secretario de Cultura Ciudadana. De nuevo celebrando que Medellín es ganadora y reconocida internacionalmente por la cultura. Esta vez el Premio Press Reader a Marketing de Bibliotecas que entrega la Fundación Internacional que agremia bibliotecarios y bibliotecas en el mundo, IFLA, que nos permite ser reconocidos por el programa La Vuelta al Mundo en 26 bibliotecas, una estrategia que realizamos para que los ciudadanos y ciudadanas de Medellín recorrieran países por los diferentes escenarios y bibliotecas de Medellín y que nos permitiera que la gente se acercara. Somos reconocidos por estrategias como esta, que dan valor y sentido a las bibliotecas y que además las conectan con el mundo. Esa es nuestra apuesta de mover la cultura. Esto se suma a los otros 7 premios y reconocimientos nacionales e internacionales que hemos recibido en esta administración. Seguimos apostando a la transformación educativa y cultural y a poner a Medellín en el mundo, porque Medellín florece en el mundo. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, presidente del CIPA, la periodista Zoila Isabel Carvajal Almario y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Somos afiliados a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiocipaestereo@hotmail.com o comunicarse con los teléfonos 322-0988, celular 312-891-1771, página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.